Dicen que en San Aurelio nadie podía desafiar al cartel, hasta que un día, un viejo mecánico, callado y de manos temblorosas, decidió romper el silencio. Nadie sabía quién era en realidad. Nadie imaginaba lo que ese hombre había hecho años atrás. San Aurelio era un pueblo de tierra caliente, atrapado entre cerros secos y carreteras polvorientas por donde el viento arrastraba siempre el mismo olor a maíz tostado, gasolina vieja y recuerdos que nadie quería despertar. Allí vivía don Mateo Rivas, un mecánico silencioso, de barba entrecana y mirada cansada. En el pueblo lo conocían como el viejo Rivas, un hombre bueno, trabajador, reservado. Nadie imaginaba quién había sido antes de llegar allí, ni por qué algunos días despertaba empapado en sudor, respirando como si hubiera corrido desde el infierno. Cada mañana abría su taller antes de que saliera el sol. Encendía un cafecito negro, revisaba herramientas, levantaba la puerta metálica que chirriaba como si también guardara secretos. Los vecinos pasaban a saludarlo. «Buenos días, don Mateo», decía doña Nelly, la de las quesadillas. «Buenos», respondía él, siempre con una media sonrisa. Era un hombre amable, pero no cercano. Ayudaba a cualquiera, arreglaba camionetas viejas por casi nada y siempre regalaba tiempo, pero nunca hablaba de su pasado. «Es viudo», murmuraban unos. «Le mataron a la familia», decían otros. «Fue militar», especulaban los más atrevidos, pero nadie lo sabía. Aquella mañana, mientras ajustaba el carburador de una Ford 83, una camioneta negra pasó despacio frente al taller. Vidrios polarizados, motor ronco, actitud pesada. Mateo la observó sin mover un músculo. La reconoció. No el vehículo, sino el estilo. Ese tipo de presencia no necesitaba presentación. Era gente del cartel de los Garfios. El pueblo solía convivir con ellos a distancia. Todos sabían que estaban, pero nadie les hablaba. Ellos cobraban cuotas a algunos negocios, controlaban caminos, protegían la zona. No tocaban a los civiles, mientras nadie estorbara. Así había sido por años. Mateo siempre mantuvo la cabeza baja, sin problemas, sin pedir nada. Pero ese día, algo en la forma en que lo miraron desde la ventana tintada, como midiendo su rostro, como reconociéndolo, le revolvió el estómago. Respiró hondo. Siguió trabajando, aunque por dentro un frío antiguo le recorrió la espalda. A media tarde llegó Emilio, el muchacho que lo ayudaba en el taller. 17 años, flaco, soñador, con ganas de aprender mecánica para sacar adelante a su mamá. «Don Mateo, ¿vio la troca negra? Dicen que son nuevos en la zona», comentó mientras dejaba su mochila. «Sí, la vi», respondió Mateo sin levantar la mirada. «No te metas con ellos, mijo. Tú no hables, no preguntes, no mires». «Pues claro, don Mateo. ¿Cree que vengan a cobrar cuota?» «No lo sé, pero si vienen, yo hablaré». Esa frase sorprendió al muchacho. El viejo siempre evitaba problemas. Siempre. Al caer la tarde, el calor bajó y los perros comenzaron a ladrar hacia el camino viejo como si supieran que algo se acercaba. Mateo cerró temprano el taller. Tenía un mal presentimiento, el mismo que años atrás, en lugares donde nadie sobrevivía sin escuchar a su instinto. Esa noche, sentado en la hamaca de su pequeño patio, escuchó motocicletas rondar el pueblo, gruñidos de motor, voces, risas. Luego, silencios demasiado largos. San Aurelio no había tenido ese tipo de ambiente desde hacía tiempo. Mateo bebió un sorbo de café frío. Sabía que la tranquilidad nunca dura. Sabía que un hombre como él no podía esconderse para siempre. Por algo había escogido ese pueblo perdido, rodeado de tierras áridas, donde nadie hacía preguntas. Justo cuando cerraba los ojos, alguien tocó la puerta.
3 golpes secos. Mateo sintió que el pulso se le aceleraba. No tomó la pistola que tenía escondida bajo una tabla suelta del piso. No aún. Abrió con cautela. Era don Lauro, el comisario, un hombre honesto pero cansado, que no tenía con qué enfrentar a nadie. «Mateo», susurró con voz apretada, «los del cartel preguntaron por ti». «¿Por mí?». La mirada del viejo se endureció. «Sí, dijeron que querían platicar mañana, que fuera importante». Silencio. La luna parecía observarlos, inmóvil, como testigo de algo inevitable. Mateo asintió despacio. «Entendido». Lauro tragó saliva. «Hermano, si necesitas algo». «No te metas, Lauro. Esto es entre ellos y yo». El comisario bajó la mirada y se alejó con pasos pesados. Cuando la puerta se cerró, Mateo apoyó la frente contra la madera. Una parte de él ya sabía que ese día llegaría, que ese pasado suyo, ese que enterró en la frontera, ese que le costó cicatrices, sangre y noches sin dormir, tarde o temprano vendría a cobrarle. Y al parecer, había llegado. A la mañana siguiente, San Aurelio despertó con un aire extraño, casi eléctrico, como si el pueblo entero presintiera que algo se estaba moviendo por debajo de la tierra. Los gallos cantaban igual que siempre. Los comerciantes abrían sus puestos como todos los días. Pero las miradas tenían un temblor que no se podía esconder. Mateo llegó temprano al taller, caminando con pasos tranquilos, aunque por dentro llevaba un torbellino desatado. No había dormido más de 2 horas. Se preparó un café fuerte, revisó sus herramientas y encendió el ventilador viejo que movía el aire caliente sin refrescarlo. A las 9 en punto, la camioneta negra regresó. Se estacionó justo frente al taller. 2 hombres bajaron, jóvenes, armados, tatuajes en los brazos, actitud de quienes creen tener el mundo agarrado del cuello. Se miraron entre sí antes de entrar. «¿Usted es don Mateo Rivas?», preguntó uno, con voz chillona, pero intentando sonar firme. «El mismo», respondió Mateo sin levantarse de su banquito. El otro, más alto y con una cicatriz en la ceja, observó el taller con ojo calculador. «Nuestro patrón quiere hablar con usted. Dice que es algo especial». «Ajá», respondió Mateo. «¿Y quién es su patrón?». «Don Raúl el Sable». El nombre cayó como una roca pesada en el silencio del taller. Ese hombre no era un cualquiera. Era uno de los mandos fuertes del cartel de los Garfios, famoso por cruel, rápido para enojarse, y sobre todo por su obsesión de reclutar gente útil. Mateo levantó la mirada, lento, midiendo a los muchachos. «¿Y qué quiere conmigo?». «Eso tendrá que preguntárselo él, pero dice que lo recuerda, que ya los caminos de ustedes se cruzaron antes». Esa frase le atravesó el pecho como un disparo silencioso. No mostró reacción. «¿Cuándo quiere verme?». «Ahorita», dijo el de la cicatriz. «Súbase». Mateo se limpió las manos con un trapo grasoso y se levantó. Emilio apareció desde el fondo con expresión preocupada. «¿Todo bien, don Mateo?». «Sí, mijo. Quédate aquí. No abras a nadie. Si pasa algo raro, ve con tu mamá. ¿Entendido?». El muchacho asintió, aunque estaba claramente inquieto. Mateo subió a la camioneta. Los vidrios se elevaron de inmediato, aislando al exterior. El motor rugió y salieron del pueblo hacia el camino viejo, donde el polvo formaba nubes detrás de las llantas. Dentro, el ambiente era tenso, cargado. Los 2 hombres no hablaban, solo observaban por la ventana. Mateo, en cambio, se hundió en sus recuerdos sin quererlo. El Sable. Ese nombre lo había escuchado años atrás, en la frontera, cuando él todavía era parte del grupo de operaciones especiales,
una división del ejército entrenada para tareas que nunca aparecían en los informes oficiales. Operaciones encubiertas, infiltraciones, persecuciones a carteles, sangre, mucha sangre. Recordó una noche en Tamaulipas, fuego cruzado, órdenes mal dadas, una redada que salió mal y un joven sicario escapando, herido, jurando que un día iba a reconocerlos. Ese joven tenía la misma cicatriz en la ceja que el hombre que ahora lo había venido a buscar. Llegaron a una hacienda grande, con una entrada de hierro decorada con espinas metálicas. Había hombres armados en cada esquina, perros bravos detrás de rejas, y el olor a carne asada mezclado con pólvora vieja. Mateo bajó de la camioneta. Los escoltas lo guiaron hacia un corredor largo, caliente, hasta una terraza con sombra. Allí estaba el sable. Un hombre de unos 40, camisa abierta, cadenas de oro, barba bien recortada y ojos fríos como acero. Hablaba por teléfono mientras reía con una carcajada que mostraba más dientes que alegría. Cuando vio a Mateo, levantó una ceja. «Mira nada más», soltó al colgar. «Si es el fantasma de la frontera, no pensé volver a verlo». Mateo no respondió. Se quedó de pie. El sable lo examinó con una sonrisa torcida. «Tú fuiste del GOE, ¿verdad?», preguntó como si no fuera un secreto. «Hace mucho de eso. Ya no soy nadie». «Ah, no digas eso, viejo». El sable se levantó y comenzó a caminar a su alrededor como un depredador midiendo a su presa. Un hombre que hace desaparecer a 3 de los nuestros en menos de 2 minutos. Nunca es nadie. Mateo apretó la mandíbula. «No estoy aquí para hablar del pasado». «Pues yo sí», replicó el capo, «porque ahora estamos en mi territorio y tengo un pequeño problema que tú puedes ayudar a resolver». Silencio pesado. «Necesito a alguien con tu experiencia, un trabajo rápido, limpio y bien pagado». «No hago trabajos», dijo Mateo secamente. El sable soltó una risa suave. «No te estoy preguntando si quieres, te estoy informando que vas a hacerlo, porque yo sé quién eres, sé dónde vives y sé quiénes te importan». Mateo sintió un golpe frío en el estómago. «Déjame en paz, Raúl». «No puedo», respondió él, acercándose a pocos centímetros de su rostro. «Las deudas del pasado siempre regresan, y tú hiciste algo que todavía me duele». Los guardias tensaron las armas. Mateo respiró profundo. «¿Qué quieres exactamente?». El sable sonrió satisfecho. «Quiero que me encuentres a un traidor que se escondió en esta región, un ex socio. Conoces su estilo, conoces su forma de moverse. Tú puedes rastrearlo. ¿Y si me niego?». Los ojos del capo se volvieron oscuros, insondables. «Entonces voy por tu muchacho del taller, ese tal Emilio. Tiene cara de buen niño». «Lástima». Mateo cerró los ojos un segundo. Se dio cuenta de algo. El pasado no solo lo había alcanzado, lo había atrapado por el cuello. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que pides». «Eso, viejo», respondió el sable. «Sabía que entenderías». Pero Mateo no estaba aceptando por miedo. Estaba aceptando porque en ese instante algo dentro de él despertó. Algo que había pasado años enterrado. Y ese algo estaba listo para volver a pelear. La camioneta lo dejó de vuelta en el pueblo casi al anochecer. El sol se estaba escondiendo detrás de los cerros, pintando el cielo de un naranja quemado que parecía presagio. Mateo bajó sin decir palabra, con el rostro duro como piedra. Emilio salió del taller apenas lo vio. «Don Mateo, ¿qué pasó? Se tardó un montón». Mateo lo miró fijamente, midiendo sus palabras. «Todo bien, mijo. Vete temprano a tu casa, ¿sí? Quédate con tu mamá esta noche». El muchacho frunció el ceño. «¿Hay problema?». «No todavía.
pero prefiero que estés lejos por si las cosas se ponen feas. Emilio no preguntó más. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba su propio padre antes de morir durante un asalto. Era un tono que decía, «Hazme caso». Cuando el muchacho se fue, Mateo cerró el taller y caminó hasta su casa, arrastrando en cada paso el peso del pasado que había vuelto de golpe. Se sentó en la mesa, sacó una libreta vieja, una que no tocaba desde hacía años, y comenzó a escribir nombres, lugares, detalles. Era su forma de pensar. Su entrenamiento nunca se había ido del todo. Solo estaba dormido. El objetivo que el sable quería encontrar se llamaba Esteban Montalvo, alias El Zurdo, un ex operador del cartel, experto en rutas y movimientos discretos. Lo conoció brevemente años atrás durante una operación encubierta en Sonora. Montalvo era listo, calculador y, sobre todo, bueno para esconderse. Muy bueno. ¿Por qué lo buscaría aquí, en San Aurelio? ¿Qué sabía? ¿Qué escondía? Mateo respiró hondo. Había algo extraño en todo eso, algo que no encajaba. El sable no lo quería allí solo por su experiencia. Lo quería porque sabía que Mateo tenía algo que perder. Así funcionaban los hombres como él. Pero si iba a jugar su juego, lo haría bajo sus propias reglas. Salió al patio y levantó una tabla del suelo. De allí sacó una caja metálica llena de polvo. La abrió. Dentro había una pistola vieja, limpia, bien mantenida, herramientas de supervivencia, una navaja militar, un radio codificado, unas fotografías en blanco y negro y un parche desgastado del GOE. Mateo lo miró todo un largo rato. «Pensé que nunca tendría que volver a esto», murmuró. «Pero el mundo no asks if you're ready, simplemente te arrastra». Durante la noche, el pueblo se llenó otra vez del ruido de motos y camionetas, risas fuertes, disparos al aire, música a todo volumen. La presencia del cartel era como una sombra gruesa, creciendo sobre las calles de tierra. Los perros lloraban. Algunos vecinos cerraban sus puertas con doble seguro. Otros se resignaban, como si fuera parte de la vida. Mateo salió al porche con una taza de café y observó el camino. Estaba tranquilo, pero por dentro analizaba cada sonido, cada sombra. A medianoche, alguien tocó la puerta. Esta vez, un golpecito suave. Mateo se acercó en silencio, arma en mano, y abrió despacio. Era Ezequiel, el hijo de don Lauro, un chavo de 20 años que trabajaba como repartidor en el pueblo. Ojos grandes, nerviosos. «Don Mateo, mi papá lo busca. Dice que vaya a la comandancia. Dice que es urgente». «¿Quién más está ahí?», preguntó Mateo desconfiando. «Nadie del cartel, solo mi papá. Está preocupado». Mateo lo siguió por la calle silenciosa. El viento movía papeles viejos y hojas secas. Cuando llegaron a la comandancia, un cuartito con una bandera desteñida y una radio que apenas funcionaba. Don Lauro estaba sentado, sudando pese al clima fresco. «Mateo, encontramos un cuerpo», dijo en voz baja. Mateo sintió un pinchazo en el estómago. «¿Quién?». «No sabemos. No es del pueblo. Lo dejaron tirado cerca de los cañaverales, junto al camino viejo. Lo ejecutaron hace unas horas, a juzgar por la sangre». Lauro bajó la mirada. «Pero eso no es lo peor. Tenía esto en la mano». El comisario sacó una hoja arrugada, un mapa pequeño, hecho a mano, una parte señalada en rojo. Mateo lo reconoció de inmediato. «Es un punto de escape», susurró. «Uno que usábamos nosotros». Lauro lo miró sorprendido. «¿Tú crees que ese muerto es el que andan buscando?». Mateo negó con la cabeza. «No, el zurdo no se dejaría agarrar tan fácil. Pero esto…». Miró el mapa nuevamente, con el ceño apretado. «Esto es un mensaje. Alguien quiere que yo vaya a ese punto». «¿Por qué tú?», preguntó Lauro.
porque saben quién soy. Un silencio largo se formó entre ambos. Ezequiel tragó saliva. El viento golpeó la puerta, como si alguien estuviera afuera. Mateo guardó el mapa en el bolsillo. Lauro, necesito que cuides a Emilio y a su mamá. No los dejes solos estos días. ¿Qué piensas hacer, Mateo? Lo que debí hacer desde que llegué a este pueblo. Ponerle fin a esto antes de que nos arrolle a todos. El comisario dudó. No tienes por qué cargar con eso, hermano. Mateo lo miró a los ojos. Este tipo de problemas no se resuelven solos. Y si no hago algo, el sable va a destruir este pueblo para encontrar a su traidor. Se dio la vuelta para salir. Lauro lo detuvo. Mateo, si vas a ese lugar, ten cuidado. Siempre lo tengo, respondió él sin mirar atrás. Caminó hacia la oscuridad del camino viejo. Cada paso lo llevaba más cerca de su pasado, más cerca de su verdadera identidad, más cerca del conflicto inevitable. Y algo dentro de él, algo que había dormido demasiado tiempo, empezó a despertar del todo. El camino viejo estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luna y el brillo débil de algunas luciérnagas que parpadeaban entre los matorrales. El aire olía a tierra húmeda y a caña recién cortada. Mateo caminaba con paso firme, aunque cada sonido lo hacía tensar los músculos como en los viejos tiempos. Mientras avanzaba, repasaba mentalmente el mapa encontrado en el cuerpo. El punto marcado estaba a 2 kilómetros de San Aurelio, en un claro entre los cañaverales donde, años atrás, grupos de contrabandistas usaban rutas clandestinas para cruzar mercancías. Él conocía ese sitio. Había sido parte de una operación allí y no recordaba ese lugar con cariño. A medida que se acercaba, el silencio se volvió más pesado. Ni grillos, ni viento, ni animales nocturnos. Solo el eco de sus propios pasos. Demasiado tranquilo, pensó. Había trampas invisibles en ese tipo de silencios. Cuando llegó al claro, vio la caña movida, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Se agachó, observó huellas, una pisada pesada, otra más ligera, marcas de arrastre, un rastro desordenado, como si hubieran corrido. Entonces lo escuchó, un susurro. «Rivas». Mateo giró hacia la voz, sacando el arma instintivamente. Entre los tallos apareció la sombra de un hombre tambaleándose, delgado, sucio, cubierto de sangre vieja, los ojos perdidos. «No dispares», gimió. Mateo lo reconoció al instante. Era el zurdo, o lo que quedaba de él. «¿Montalvo?», susurró Mateo acercándose con cautela. «¿Qué te pasó?». El hombre cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sangre seca le cubría el costado. Me encontraron», tosió. «Pensé que podía escaparme, pero él sabe todo». «¿Quién?», preguntó Mateo, arrodillándose junto a él. El zurdo lo miró fijamente, con los ojos cargados de terror. «El sable. Está loco, Rivas. Se volvió más cruel. Quiere limpiar su organización de cualquiera que conozca sus secretos. Yo no lo traicioné. Solo quería vivir tranquilo. Como tú». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué me dejaste ese mapa?». Montalvo soltó un temblor breve. «Porque eres el único que puede detenerlo, el único al que le teme», tosió con fuerza, escupiendo sangre oscura. «Hace años, cuando él era solo un escuincle armado, tú casi lo matas. Él no lo olvida». Mateo apretó la mandíbula. «¿Qué quiere de ti?». «Un cuaderno», respondió Montalvo con voz quebrada. «Tengo pruebas de que hizo cosas que incluso sus jefes no perdonarían. Desvíos de dinero, negocios con militares corruptos, asesinatos sin permiso. Si lo entrego, él cae». Su voz se volvió un susurro ronco. «El cuaderno está escondido, aquí cerca». Mateo lo tomó del hombro. «¿Dónde?».
en la vieja bodega, la de los cañeros. Ahí, sus ojos se abrieron más, como si hubiera recordado algo importante. Mateo, escucha, él sabe quién eres, sabe lo de tu familia. El mundo se detuvo un segundo. ¿Qué sabe de mi familia? La voz de Mateo se volvió áspera. El zurdo tragó saliva. Sabe que no murieron por accidente, sabe que fueron parte de una operación fallida, que alguien dio tu nombre. Mateo sintió un latigazo en el pecho. Algo que había enterrado por años comenzaba a romperse. ¿Quién? Susurró. No alcancé a verlo, pero el cuaderno tiene todo, nombres, fechas. Intentó levantarse. Protégelo. Mateo lo sostuvo, pero en ese momento el zurdo se detuvo. Su cuerpo se aflojó. Sus ojos se quedaron abiertos, pero vacíos. Estaba muerto. Un disparo resonó a lo lejos, luego otro, y luego varios más. Mateo se agachó instintivamente. Era una emboscada. «Carajo», murmuró. Voces surgieron entre los cañaverales. «Allí, güeyes, lo vimos entrar. El patrón dijo que el zurdo estaba por aquí. Si el viejo está con él, también nos lo llevamos». Eran 6, quizá más. Armas largas. Algunos avanzaban por la derecha, otros rodeaban por la izquierda. Mateo respiró hondo. Su mente militar entró en modo automático. «Debo moverme ahora». Se deslizó entre las sombras de la caña, avanzando silenciosamente mientras escuchaba a los sicarios abrirse paso torpemente. «¡Aquí hay sangre! ¡El zurdo está cerca!». El sable dijo que el viejo Rivas era peligroso. «Dispárenle sin pensarlo». Mateo llegó a una zona con terreno más bajo, saltó una zanja y rodeó a los hombres. Se colocó detrás de ellos. Observó. Esperó. Uno de los sicarios quedó aislado, revisando el suelo. Perfecto. Mateo se movió como un fantasma. Lo tomó por el cuello, lo inmovilizó, le quitó el fusil y lo dejó inconsciente con un golpe rápido. Sin ruido, limpio. El segundo escuchó algo y volteó. Demasiado tarde. Mateo lo derribó, le dio un golpe certero con la culata y lo dejó tirado en silencio. Los otros escucharon el crujido. «¿Qué fue eso? Búsquenlo, carajo». Mateo retrocedió hacia un árbol seco. Contó mentalmente. Quedaban 4 visibles, probablemente 2 más cubriendo el perímetro. Demasiados para enfrentarlos de frente. Necesitaba terreno. Necesitaba luz y, sobre todo, necesitaba llegar a la bodega del zurdo antes de que ellos llegaran primero. Una bala silbó cerca de su cabeza. «Ahí está el viejo. ¡Dense!». Mateo corrió, no en línea recta, sino zigzagueando como lo había aprendido hacía décadas. Saltó una raíz. Se cubrió detrás de unas piedras. Disparó una vez, solo para frenar su avance. «Se escondió por ahí. ¡Rodeen!». Mateo siguió avanzando entre sombras, evitando los claros iluminados por la luna. Era un cazador entre hombres que no sabían ser más que ruido. Cuando por fin dejó de escuchar pasos cerca, se tomó unos segundos para respirar. Miró hacia los cerros, donde sobresalían las siluetas de las viejas bodegas cañeras. El zurdo había dicho que allí estaba el cuaderno, allí estaba la verdad, y quizá allí también respuestas sobre su familia. Mateo apretó el fusil entre las manos. «Esto aún no termina», murmuró, y empezó a caminar hacia la bodega, hacia la verdad, hacia el principio de una guerra inevitable. La bodega cañera se levantaba como un gigante dormido al borde del cerro, una construcción vieja de madera oscura y láminas oxidadas que resonaban con el viento. Era uno de esos lugares que parecían cargados de recuerdos ajenos, como si hubieran visto demasiadas cosas y preferían callar. Mateo llegó agotado, cubierto de sudor y polvo, con el fusil del sicario colgado al hombro. Antes de entrar, observó los alrededores. Nada, solo silencio.
Ni motores, ni pasos, ni voces. Los hombres del cartel seguían buscándolo en el cañaveral, aún sin idea de que él se había adelantado. Empujó la puerta de madera. El crujido sonó como un animal quejándose. Dentro, la bodega estaba oscura, con apenas una línea de luz entrando por un agujero en el techo. El olor a humedad, metal viejo y caña seca impregnaba el aire. Mateo avanzó con cautela, revisando esquinas, sombras, muebles viejos. Había cajas apiladas, herramientas rotas y sacos vacíos. Todo parecía abandonado, pero no del todo. En una mesa había huellas frescas de tierra. Alguien había estado allí recientemente, probablemente el zurdo. Mateo comenzó a buscar. Revisó cajas, levantó tablones, desarmó un viejo cajón metálico. Nada. El cuaderno no estaba a simple vista, y si Montalvo lo había escondido, debía haberlo hecho en un sitio que no llamara la atención, pero que alguien entrenado podría reconocer. Se detuvo un momento. Cerró los ojos. Recordó las palabras del zurdo. Ahí cerca, en la bodega. Cuaderno. Pruebas. Montalvo había sido calculador, metódico. No escondería nada en un sitio obvio. Buscaría un punto estructural, un hueco, algo que no fuera fácil de notar. Mateo inspeccionó las paredes. Golpeó con los nudillos. Madera hueca, madera sólida, madera hueca de nuevo. Se detuvo en un punto detrás de una pila de sacos viejos. Movió 2, luego 3, y entonces lo vio. Un panel de madera ligeramente levantado, casi imperceptible para cualquiera que no supiera qué buscar. Introdujo la navaja entre las tablas y empujó. El panel cedió. Detrás había un pequeño compartimento oculto, apenas del tamaño de una mochila. Y dentro, un cuaderno negro, grueso, amarrado con una liga de caucho. Mateo lo tomó con manos firmes. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de nombres, fechas, lugares, pagos, sobornos, tratos, fotocopias de documentos oficiales, fotografías de reuniones clandestinas, movimientos de armas, transacciones con militares y políticos. Era suficiente para destruir a medio cartel y a quienes estaban detrás del cartel, pero en una página casi al final encontró algo que le heló la sangre, un registro con fecha de hace años, un informe, un nombre. Operación Ceniza, Unidad JOE, responsable de filtración, código R7. Mateo se quedó inmóvil. No, susurró. R7 era el código operativo de su esposa, Raquel, pero ella jamás habría traicionado a nadie, jamás habría filtrado información. Era una mujer honesta, valiente, entrenada igual que él. Habían estado juntos en esa operación, habían visto cómo todo salía mal, cómo un convoy enemigo emboscó a su unidad, cómo varios murieron, cómo él mismo apenas sobrevivió. Y después, meses más tarde, el accidente que le quitó la vida a ella y a su hija. Mateo apretó el cuaderno con fuerza. Sabía lo que esa página insinuaba. Era una mentira, una manipulación. Alguien había puesto el nombre de su esposa para encubrir a otro, para ocultar la verdadera filtración. El zurdo tenía razón. El cuaderno contenía la verdad. Y esa verdad alcanzaba a Mateo de una forma que él jamás imaginaría. De pronto, escuchó un crujido detrás de la bodega. Mateo se giró inmediatamente, arma en mano. Una voz joven, quebrada, rompió el silencio. Don Mateo, soy yo, Ezequiel. El muchacho salió detrás de unas cajas, sudando, respirando agitado. ¿Qué haces aquí?, gruñó Mateo. Mi papá me mandó a buscarlo. Dijo que escuchó disparos en el camino viejo, que temía que le hubiera pasado algo. Miró el fusil. Y veo que no se equivocó. Mateo suspiró hondo. No debiste venir. Esto es demasiado peligroso. Lo sé, pero ¿algo más pasó?
Tragó saliva. Los del cartel entraron al pueblo. Están patrullando. Preguntan por usted, por mí y por Emilio. Mateo sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué hicieron con Emilio? Nada, todavía. Pero uno de ellos fue a su casa y preguntó por él. Su mamá dijo que no estaba. Buscaron alrededor. Creo que sospechan que usted está escondiendo algo. Mateo cerró el cuaderno y lo guardó dentro de su camisa. Tenemos que volver, ahora. Ezequiel lo siguió, pero antes de salir, Mateo colocó de nuevo el panel de madera en su lugar. Si alguien llegaba después, no debía encontrar nada. Salieron de la bodega y comenzaron a bajar por el sendero hacia el pueblo. El viento soplaba fuerte, como si quisiera advertirles algo. Las luces lejanas de San Aurelio parpadeaban en la oscuridad. «Don Mateo», dijo Ezequiel de pronto, «¿eso que encontró es tan importante?» Mateo no respondió de inmediato. Luego dijo, «Es más importante de lo que imaginas y más peligroso también». Ezequiel tragó saliva. «¿Y ahora qué va a hacer?» Mateo miró hacia el pueblo, donde varias camionetas del cartel avanzaban lentamente por las calles como lobos marcando territorio. «Voy a hacer lo único que sé hacer», murmuró, «proteger a los míos y terminar lo que debió terminar hace años». El muchacho lo miró con miedo y admiración. El viento sopló otra vez. Las luces del pueblo se apagaron de golpe. Toda San Aurelio quedó en silencio, en sombra, en manos del cartel. «Ya empezó», dijo Mateo, y apretó el arma. La guerra acababa de llegar al pueblo. El apagón cayó sobre San Aurelio como una manta negra. De un segundo a otro, todo el pueblo quedó sumido en una oscuridad tan densa que parecía tragarse el sonido. Solo las luces lejanas de las camionetas del cartel cortaban la penumbra, moviéndose como ojos de bestia entre las calles angostas. Mateo y Ezequiel se detuvieron en la ladera del cerro, mirando hacia abajo. «Cortaron la luz», dijo el muchacho, con voz temblorosa. «No, no la cortaron, la controlaron», respondió Mateo, analizando con la mirada. «Eso significa que tienen acceso al generador municipal, tienen a alguien adentro, o ya hicieron hablar al ingeniero eléctrico». Ezequiel sintió un escalofrío. «¿Qué hacemos?» Mateo no contestó enseguida. Estaba evaluando rutas, tiempos, distancias, posiciones. Era un hábito militar que nunca se había borrado de su cabeza. En ese momento, un destello surgió desde la calle principal, un encendedor. Después, una sombra caminó hacia el centro del pueblo y se escuchó un pitido agudo. «Están marcando puntos de control», susurró Mateo. «Lo hicieron antes en Cintalapa y en San Miguel Chicaiza. Lo mismo patrón». «¿Y qué significa eso?» «Que van a barrer casa por casa». Ezequiel tragó saliva y apretó los puños. «Mi mamá está sola». Mateo lo miró. «Llegaremos antes que ellos, pero tienes que hacer exactamente lo que yo diga». El muchacho asintió. Bajaron por el sendero lateral, usando la oscuridad como aliada. Mateo avanzaba con movimientos silenciosos, fluidos, propios de quien había sobrevivido demasiadas emboscadas. Ezequiel hacía su mejor esfuerzo por imitarlo, aunque respiraba rápido y sus pasos temblaban. A medio camino, escucharon voces a su derecha. Dos hombres del cartel estaban subiendo por un camino paralelo, iluminando el suelo con linternas pequeñas. «Dicen que el viejo Mateo mató al cholo», dijo uno. «Pos a ver si es tan gallito pa' cuando lo agarremos. El pastor lo quiere vivo». «¿Pa qué?» «Pa hacerlo hablar. Dicen que trae algo, un cuaderno o no sé qué mierdas, algo que no debía tener». Ezequiel miró a Mateo aterrado. Mateo negó con la cabeza, indicando silencio absoluto.
Los hombres siguieron caminando hacia arriba, sin notar que habían pasado a pocos metros de ellos. Cuando las voces desaparecieron, Mateo tocó el hombro del muchacho. «Vamos». Llegaron a la primera calle del pueblo. Las casas estaban a oscuras, las puertas cerradas, los perros en silencio. No había música, ni radios, ni un solo televisor encendido. San Aurelio parecía un cascarón vacío. Al pasar por la casa de los Ocampo, una ventana se abrió apenas. «Mateo», susurró una voz femenina. «¿Es usted?» Era doña Mireya, una mujer del pueblo, siempre amable, ahora con los ojos llenos de miedo. «Métase, Mireya», dijo él en voz baja. «Cierre todo, nadie entra, nadie sale». «¿Y los del cartel?» «Si tocan la puerta, no abra, no importa lo que digan». La mujer asintió, tragándose un sollozo, y cerró la ventana. Ezequiel respiró hondo. «¿Por qué todos confían tanto en usted?» Mateo no respondió. No era algo que quisiera recordar. Siguieron avanzando hasta la casa del muchacho. Desde afuera parecía tranquila, pero Mateo notó algo al acercarse. La reja estaba abierta. No mucho, apenas unos centímetros. Pero doña Rosario jamás dejaba la reja abierta. «Quédate atrás», ordenó Mateo. Se acercó despacio, deslizando el fusil hacia adelante. Empujó la reja con el cañón, sin hacer ruido. Entró en el patio. El aire olía a humedad y a tierra removida. La puerta principal estaba cerrada. Tocó la madera con los nudillos, 3 golpes suaves. Por dentro se escucharon pasos apresurados y una voz temblorosa. «¿Quién es?» «Soy yo, Mateo. Abra». La puerta se abrió enseguida y apareció doña Rosario, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Gracias a Dios», exhaló. «Pensé que eran ellos». Ezequiel entró corriendo y abrazó a su madre. Ella rompió a llorar en silencio mientras le acariciaba la cabeza. Mateo cerró la puerta y revisó la casa rápidamente. Todo parecía en orden, pero había marcas de botas en el piso, huellas húmedas. «Entraron», dijo Mateo. «Sí», sollozó la mujer. «Preguntaron por usted, por mi hijo y por Emilio. Dijeron que si veía algo, tenía que avisarles, que si no, iban a volver». Mateo apretó la mandíbula. «¿Cuánto tiempo se fueron?» «Minutos apenas». «Volverán», dijo él. La mujer se cubrió la boca para contener otro llanto. Ezequiel la abrazó más fuerte. «Doña Rosario», continuó Mateo, «necesito que escuche con calma. Van a barrer el pueblo, van a revisar cada casa. Usted y su hijo deben salir de aquí». «¿A dónde? Aquí no tenemos a nadie». «A la iglesia. Las paredes son gruesas. Hay sótano. El padre Hilario sabe cómo cerrarlo desde adentro». La mujer dudó. «¿Y usted?» Mateo miró hacia la calle, donde una camioneta del cartel doblaba la esquina lentamente. «Yo voy por Emilio». «No», protestó Ezequiel. «Yo voy con usted». «No», dijo Mateo tajante. «Tienes que llevar a tu madre sana y salva. Esa es tu misión». El muchacho bajó la mirada, frustrado, pero entendió. Su madre lo tomó de la mano. «Gracias, Mateo», susurró ella. Antes de salir, Ezequiel se acercó a él. «Don Mateo», susurró, «cuídese y si ve a Emilio, dígale que no sea tonto, que lo queremos en casa». Mateo le dio un leve asentimiento. La madre y el hijo se marcharon hacia la iglesia, moviéndose entre sombras. Mateo esperó a que se alejaran. Luego ajustó el fusil sobre el hombro, sintiendo el peso del cuaderno bajo su camisa. «Emilio, ¿dónde diablos te metiste?», murmuró. Y entonces comenzó a caminar hacia la casa del chico. Sabía que el cartel ya había pasado por allí, pero algo le decía que Emilio no estaba escondido y que lo que encontraría en esa casa cambiaría todo. La casa de Emilio
estaba en silencio absoluto. No había luz, no había movimiento, ni siquiera ladridos del perro viejo que normalmente dormía en el corredor. Mateo se detuvo frente al portón, observando cada detalle como un depredador paciente. La tierra removida, la puerta entreabierta, una sombra irregular detrás de la ventana. Algo no cuadraba. Empujó el portón despacio y entró. El aire estaba cargado de olor a metal caliente y a miedo. Mateo sintió cómo sus sentidos regresaban a aquel modo automático que odiaba, ese estado que los del escuadrón llamaban la niebla tranquila, una calma que solo aparece antes de un enfrentamiento. Se acercó a la ventana y vio el marco roto, vidrios en el suelo y huellas, 3 pares, uno más pequeño, casi seguro de Emilio. «Carajo», murmuró. Entró en la casa. El interior estaba revuelto, pero no destruido. No buscaban dinero ni televisores, buscaban gente. En la mesa había un plato de comida tirado, aún tibio. Eso significaba que los hombres del cartel habían llegado hacía menos de 1 hora. Mateo avanzó hacia el cuarto del muchacho. Allí encontró una libreta abierta, llena de anotaciones. El corazón le dio un vuelco al reconocer la letra de Emilio. Se acercó y leyó. «Si algo me pasa, Mateo debe saber que lo vi. Vi quién está con el pastor. No es solo él, no es solo el cartel, es alguien de aquí, alguien que todos respetan, alguien que nadie va a creer capaz». Mateo sintió un escalofrío correrle por la espalda. Pasó la página. «No puedo decirlo todavía. No tengo pruebas, pero si el pastor me encuentra, me mata antes de que pueda hablar. Voy a intentar grabar algo. No sé si me dé tiempo». La hoja final tenía unas manchas de sudor y suciedad. El trazo era nervioso. «Mateo, si estás leyendo esto, significa que vinieron por mí. No dejes que se salgan con la suya». Mateo apretó la libreta entre los dedos. Respiró hondo. La casa temblaba con el eco lejano de motores y pasos. Significaba que el cerco se estaba cerrando. Un ruido detrás de él. Mateo giró en un instante, levantando el fusil. En la puerta estaba una figura conocida, don Hilario, el sacerdote. «Baje el arma, hijo. Soy yo», susurró. Mateo lo hizo, aunque sin bajar la guardia mental. «Padre, ¿qué hace aquí?». El sacerdote caminó despacio, respirando agitado. «Te estaba buscando. La señora Rosario llegó a la iglesia. Dijo que el cartel está registrando las casas. Yo escuché que venían hacia la de Emilio y temí lo peor». Mateo guardó la libreta bajo su camisa. «Se lo llevaron», dijo con la voz apagada. «Y dejo esto». El sacerdote frunció el ceño. «¿Qué dice?». «Que descubrió a alguien del pueblo trabajando con el pastor». El padre Hilario tragó saliva. «¿Quién?». Mateo negó con la cabeza. «No lo escribió, no alcanzó». El sacerdote se persignó. «Dios lo proteja». «Dios no lo va a proteger de ellos», dijo Mateo, con una dureza que incluso a él mismo le sorprendió. «Solo nosotros podemos hacerlo». El padre lo observó con una mezcla de temor y lástima. «Hijo, tú sabes que enfrentar al pastor no es como enfrentar a un grupo de bandidos. Ese hombre tiene contactos, poder, armas. Tiene manos metidas en todo el estado. Hasta los federales le tienen miedo». Mateo se acercó, con los ojos fijos en la oscuridad que se filtraba por la ventana. «Pues entonces, que empiecen a temerle también a alguien más». Ambos salieron por la parte trasera de la casa, avanzando entre los callejones estrechos. El padre Hilario conocía rutas que sólo los más viejos del pueblo recordaban. Pasadizos entre casas, veredas cubiertas por árboles, huellas de antiguos caminos indígenas. Mientras avanzaban, el sacerdote dijo: «Hay algo que debo confesarte. No sé si deba, pero es mejor que lo sepas ahora. Hoy
esta mañana vi a alguien hablando con los hombres del pastor. Mateo se detuvo en seco. ¿Quién? El padre dudó, tragó saliva, miró hacia los lados como si las sombras escucharan. Era el presidente municipal. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Está seguro? Lo vi con mis propios ojos. Se reunieron detrás de la alcaldía. Hablaban en voz baja, pero alcancé a oír: esta noche, limpien todo. Nadie debe quedar vivo si estorba. Mateo cerró los ojos un momento. Ese era el hombre al que todos acudían, el que sonreía en fiestas, el que donaba juguetes cada diciembre, el que le había dado trabajo de mecánico al propio Mateo cuando llegó al pueblo y había entregado San Aurelio al cartel. «Hijo», susurró el sacerdote, «sé que esto te hiere, pero...» «No, padre», interrumpió Mateo, «no me hiere, me aclara el camino». Siguieron moviéndose. El padre señaló una loma oscura. «Desde ahí podrás ver la camioneta donde se llevaron a Emilio. Creo que lo llevan al taller viejo del kilómetro 26. Es donde hacen sus interrogatorios». Mateo se tensó. «¿Cómo lo sabe?» El sacerdote dudó, pero respondió: «¿Por qué? Ya se han llevado ahí a otros. ¿Y nunca volvieron?» Mateo sintió cómo dentro de él se encendía algo frío, algo antiguo, algo que había prometido nunca volver a usar. Se ajustó el fusil, secó el sudor de sus manos, respiró profundo. «Padre, llévese a toda la gente que pueda a la iglesia, ciérrela, no salga pase lo que pase». «¿Y tú?» Mateo miró hacia el camino que llevaba al taller abandonado. «Yo voy por Emilio y por el que vendió al pueblo». El sacerdote quiso decir algo más, pero Mateo ya se alejaba, avanzando hacia la oscuridad como si fuera su casa natural. Cada paso lo llevaba más cerca del cartel y más cerca de convertirse en lo que había jurado dejar atrás. El camino al taller viejo del kilómetro 26 era una serpiente oscura que se perdía entre matorrales secos y cerros silenciosos. Mateo avanzaba pegado a las sombras, moviéndose con una precisión casi fantasmal. Podía sentir el aire caliente cargado de polvo, el canto lejano de los grillos, el olor a gasolina que dejaban las camionetas del cartel. Cada sonido se amplificaba, cada luz lo ponía en alerta. A lo lejos vio el reflejo de faros estacionados, 2 camionetas y una fogata pequeña. Las siluetas de los sicarios se movían alrededor, relajadas, hablando, riendo. Eso significaba que Emilio estaba vivo. Si no, ya habrían apagado todo y regresado al pueblo. Mateo se detuvo detrás de un mezquite y analizó el terreno. 5 hombres afuera, tal vez 2 adentro. Un perro atado junto al portón del taller y un contenedor oxidado en el fondo donde solían encerrar a los interrogados. Cerró los ojos un segundo, respiró. Había hecho esto antes, demasiadas veces. Cuando volvió a abrirlos, el miedo ya no estaba. Solo quedaba el enfoque absoluto. Un sicario, el más joven, se alejó para orinar detrás de las camionetas. Mateo lo siguió sin hacer ruido. Cuando el muchacho terminó, ni siquiera vio la sombra que se acercó detrás de él. Mateo lo tomó del cuello y lo cubrió la boca con la mano. «No grites», susurró con voz grave. El joven se quedó congelado. Mateo presionó con el antebrazo, cortándole el aire apenas lo necesario para que no intentara resistir. «Escucha, voy a hacerte 2 preguntas», continuó Mateo, «y si las contestas, vas a vivir. ¿Sí o no?» El joven tembló, asintiendo. Mateo aflojó un poco. «¿Dónde está el muchacho que trajeron? El que venía de San Aurelio». El sicario apenas pudo hablar. En el contenedor, atrás». «¿Está con vida?» Sí. El pastor dijo que iba a venir a verlo él mismo, que nadie lo tocara». Mateo sintió un alivio helado.
Segunda pregunta. ¿Cuántos hay adentro del taller? Dos. Creo. Uno está dormido. Listo. Con un movimiento preciso, Mateo golpeó el cuello del joven con el canto de la mano. No lo mató, solo lo dejó inconsciente. Lo escondió detrás de un montón de llantas viejas y tomó su radio. La fiesta comenzaba. Regresó hacia la fogata. El perro levantó la cabeza, olfateando. Mateo lanzó un pequeño pedazo de carne seca que llevaba en el bolsillo. El animal lo atrapó y, contento, bajó la guardia. Buen perro. El primer sicario que patrullaba cerca ni siquiera vio la sombra que apareció detrás de él. Un agarre al cuello, un giro suave. Cae al suelo. El segundo estaba revisando su teléfono. Mateo lo silenció con un golpe seco en la sien. El tercero estaba tan concentrado en limpiar su arma que tardó 2 segundos en entender qué pasaba. 2 segundos demasiado lentos. Solo quedaba uno junto a la fogata, el más corpulento. Estaba contando billetes. Mateo avanzó entre sombras, pero justo cuando estaba a punto de reducirlo, una voz sonó desde el radio que llevaba oculto. «Base, reporte. ¿Todo tranquilo afuera?» El sicario corpulento levantó la cabeza. «¿Qué pedo?» Mateo reaccionó de inmediato. Saltó desde la oscuridad, empujó al sicario hacia la tierra, le tapó la boca y con un movimiento rápido lo durmió presionando la carótida. La radio volvió a sonar. «Base, respondan». Mateo tomó el dispositivo y, imitando la voz del joven al que había reducido primero, respondió: «Aquí, base. Todo tranquilo. Estamos chidos. El pastor va en camino. Mantengan luz encendida». Mateo guardó el radio. El corazón le dio un vuelco. Si el pastor venía, no tenía mucho tiempo. Fue hacia el contenedor. El candado estaba cerrado, pero oxidado. Lo golpeó con la culata del arma, 1, 2, 3 veces. El metal cedió. Dentro olía a humedad, óxido y miedo. «¿Emilio?», susurró. Un gemido respondió. Mateo entró, alumbrando con su linterna. Allí, acurrucado, con las manos atadas y un golpe en la ceja, estaba el muchacho. «Don Mateo», murmuró, apenas consciente. «Tranquilo, hijo, ya estás a salvo». Lo liberó rápido, lo cargó sobre un hombro y salió. Pero justo cuando llegó a la puerta del contenedor, escuchó motores acercándose, una caravana, un rugido de varios vehículos y en medio del camino, dominando todo, una camioneta negra sin placas. Mateo sintió un escalofrío. Lo sabía. El pastor había llegado antes de lo esperado. «Carajo», susurró. Rápidamente llevó a Emilio hacia el taller. Había que encontrar salida, debía esconderlo, protegerlo, ganar tiempo. Entró al taller. Estaba casi vacío, salvo por herramientas viejas y un elevador oxidado. Colocó a Emilio detrás de una pila de neumáticos. «No te muevas, pase lo que pase, ¿entendiste?» El chico apenas pudo asentir. Mateo tomó posiciones entre sombras, respirando lento, controlado. Afuera, la caravana se detuvo. Voces, puertas que se abrían, y luego el sonido de pasos, muchos pasos, entre ellos uno diferente, firme, seguro, acostumbrado a mandar. Un hombre habló. La voz resonó con autoridad cruel. «Encuentren al viejo, está aquí, y traigan al muchacho. Hoy San Aurelio aprende quién manda». Mateo sintió la sangre enfriarse. El pastor estaba a metros de él. La noche estaba a punto de romperse. Y Mateo sabía que lo que ocurriera aquí no solo decidiría el destino de Emilio, sino el de todo el pueblo. Los pasos del pastor resonaban como martillazos contra el suelo polvoriento del taller. Cada uno marcaba el ritmo de algo inevitable, como el eco oscuro de un juicio que Mateo ya había vivido demasiadas veces en su pasado.
Afuera, los sicarios formaban un semicírculo, revisando cada rincón con linternas potentes, iluminando paredes, autos oxidados, herramientas viejas. Mateo permanecía en las sombras, detrás de un montacargas abandonado, respirando apenas. Emilio seguía escondido, temblando, detrás de los neumáticos. Un solo ruido, un suspiro demasiado fuerte, y los encontrarían. La voz del pastor rompió la quietud. «Sé que estás aquí, Mateo», dijo con un tono que mezclaba burla y autoridad. «No seas cobarde. ¡Qué vergüenza! Un hombre como tú escondiéndose en un taller sucio». Mateo apretó los dientes. No respondió. «Sal y te prometo que al muchacho no le pasará nada», continuó el pastor, caminando entre las sombras. «Tú ya estás viejo, no aguantas ni 3 minutos contra mis hombres, pero el chico, él sí puede tener un futuro, uno útil». Hubo risas entre los sicarios. Mateo cerró los ojos un instante. Recordó otras noches, otras emboscadas, otras voces que prometían clemencia y daban muerte. Recordó el fuego, la sangre, las órdenes. Recordó por qué había dejado el uniforme y por qué había jurado nunca volver a levantar un arma. Pero esa promesa había muerto en cuanto vio a Emilio inconsciente en el suelo. El pastor siguió caminando, oliendo la tensión en el aire. «¿No te dije, Mateo? Este día iba a llegar». No importa cuánto huyas del pasado, el pasado siempre vuelve y te alcanza. El hombre estaba tan cerca que Mateo podía escuchar el roce de sus botas nuevas contra el cemento. «Registra todo», ordenó el pastor. «Si encuentran al muchacho primero, no lo maten. Si encuentran a Mateo, no lo maten aún. Quiero hablar con él». Varios sicarios entraron al taller. 2 de ellos se fueron hacia el fondo. Uno levantó unas cajas. Otro pateó un tambor oxidado, haciendo eco. Un tercero revisó el techo con la linterna. El cuarto se acercaba peligrosamente a la pila de neumáticos donde estaba Emilio. Muy peligrosamente. Mateo tensó los músculos. Su dedo rozaba el gatillo, pero si disparaba, todos los hombres afuera entrarían. Era una trampa mortal. Pero si no lo hacía... El sicario extendió la mano para mover un neumático. «Aquí hay algo», dijo. En ese instante, Mateo actuó. Salió de las sombras como un rayo, tomó una llave inglesa grande del suelo y la lanzó con fuerza quirúrgica. La herramienta giró en el aire y golpeó al sicario en la cabeza. Cayó al instante. «¡Ahí está!», gritaron 2 más. El taller estalló en caos. Linternas, gritos, vidrios rompiéndose. Mateo disparó 2 veces. 2 sicarios al suelo. Se movía con precisión letal, cambiando de posición cada segundo, desapareciendo detrás de máquinas viejas, usando la oscuridad como un aliado antiguo. «¡Entren todos, carajo! ¡Cierren salidas!», rugió el pastor desde afuera. Los hombres del cartel se agolparon en la entrada. Mateo retrocedió, colocando un tanque de aceite entre él y ellos. Disparos rugieron, encendiendo destellos amarillos. Mateo volteó un estante metálico, haciéndolo caer con estruendo para bloquear parte del acceso. «¡Mateo!», gritó el pastor. «¿Eso es todo lo que te queda? Pensé que eras una leyenda». Hubo risas. Mateo se movió hacia el fondo del taller, hacia un panel eléctrico antiguo. Lo abrió de un golpe. Chispas saltaron. «Si quieres luz», murmuró. «Ten luz». Jaló los cables. El taller se iluminó de golpe con una explosión de fluorescentes. Los sicarios quedaron expuestos. Mateo ya no estaba allí. «¿Dónde está?», gritó uno, nervioso. Un sonido sobre ellos lo hizo mirar al techo. Muy tarde. Mateo cayó desde una viga, golpeando a uno con las botas y quitándole el arma a otro. Disparó al tercero en el hombro y lo lanzó contra el capó de un coche. El pastor
Finalmente entró, furioso, pistola en mano. ¡Basta!, rugió. Mateo quedó frente a él, respirando agitado, cubierto de polvo, sudor y memoria. El pastor sonrió. «Ah, ahí estás, el famoso Capitán Fantasma». Las palabras golpearon a Mateo como un recuerdo doloroso. «Ese nombre ya no existe», gruñó. «Claro que existe», dijo el pastor apuntando el arma. «Eres una leyenda. Mataste al hombre equivocado hace años. ¿Pensaste que nadie lo sabía?» El taller quedó en silencio. Mateo apretó los dientes. «Eso fue en otro tiempo». El pastor levantó el arma. «Y este es el final de ese tiempo». Disparó. Mateo rodó detrás de una mesa metálica. La bala pasó rozando su costado. Los sicarios abrieron fuego. El ruido ensordeció todo. Chispas saltaron de las máquinas. Mateo tomó una granada de humo del cinturón que le había quitado a uno de los sicarios afuera. Tiró de la anilla. «Hora de desaparecer», susurró. La lanzó al centro del taller. Una nube espesa llenó el lugar. «¡No lo dejen escapar!», gritó el pastor tosiendo. Entre la nube, Mateo se deslizó hacia la pila de neumáticos. «Emilio», susurró. «Es hora. Vámonos». El chico, apenas consciente, se aferró a su hombro. Mateo lo cargó otra vez y se movió pegado a la pared, saltando por una ventana rota hacia la parte trasera del taller. A lo lejos, entre el humo, la voz del pastor rugió. «Esto no ha terminado, Mateo. Voy a quemar tu pueblo. Voy a quemar todo lo que amas». Mateo lo escuchó y su mirada cambió. Ese grito no solo era una amenaza, era una promesa. Y Mateo ya había visto pueblos arder. Él no permitiría que San Aurelio fuera uno más. «No, pastor», murmuró mientras huía con Emilio sobre los hombros. «Esta vez el que se va a quemar eres tú». Y empezó a correr hacia el cerro, mientras detrás de él los hombres del cartel se reorganizaban para comenzar la cacería más feroz que esa región hubiera visto en años. San Aurelio ya no dormía, y la guerra acababa de empezar. Mateo subía al cerro con Emilio sobre los hombros, sintiendo cómo cada músculo ardía y protestaba. El muchacho respiraba débilmente, pero estaba consciente. «Aguanta, hijo, ya casi», murmuró, sin saber si Emilio lo escuchaba. Detrás de ellos, el eco de motores encendiéndose sacudió la noche. Gritos, órdenes. Los hombres del pastor salían como enjambre, buscando señales, rastros, huellas. El humo todavía salía del taller, pero no tardarían en organizarse. A lo lejos, las luces del pueblo comenzaban a parpadear. No era electricidad regresando, era fuego. El pastor lo estaba cumpliendo. San Aurelio ardía. Mateo sintió el corazón encogerse. Quiso correr hacia allá, pero sabía que sería suicida y que Emilio moriría. No podía salvar a todos, no aún. Primero tenía que derribar al hombre que ordenaba la quema. Sin pastor, el cartel perdería control. Sin pastor, el pueblo tendría una oportunidad. Llegaron a una cueva pequeña, oculta entre dos rocas. Un refugio viejo que casi nadie conocía. Mateo lo usó una vez, hace años, cuando llegó como forastero buscando paz. Dejó a Emilio dentro, apoyado contra la pared. «Escúchame», le dijo, tomando su rostro suavemente. «Voy a volver, pero necesito que descanses aquí. Nadie te va a encontrar». Emilio intentó hablar. «Don Mateo, el pastor no está solo. Tiene a alguien más». «Lo sé», respondió Mateo mostrando la libreta que llevaba bajo la camisa. «Y voy a descubrir quién es». El muchacho tomó aire. «Mateo, en la alcaldía escuché una voz diciendo que San Aurelio ya no tenía remedio, que había que dejar que el cartel lo manejara por seguridad». «¿Quién?», susurró Mateo. Emilio lo miró con dolor. «El presidente municipal,
Mateo cerró los ojos. Confirmado. Descansa, dijo, poniéndose de pie. Mateo, susurró el chico. Por favor, no se muera. El viejo soldado sonrió apenas. No pienso darle ese gusto al pastor. Salió de la cueva. La noche ya no era silencio, era guerra. Bajó por el lado opuesto del cerro, moviéndose como un lobo en terreno conocido. Desde arriba, vio el pueblo parcialmente iluminado por llamas en 3 puntos distintos: la tienda de don Lauro, la bodega de herramientas y el camión viejo del ayuntamiento. Queman, pero no destruyen todo, pensó Mateo. Intimidación, no exterminio. Aún, vio a los sicarios avanzando en grupos, y en el centro, la camioneta del pastor estacionada frente a la plaza. El hombre se bajó, mirando las casas con la arrogancia de quien cree poseerlo todo, y junto a él, el presidente municipal. Mateo sintió una mezcla de rabia y decepción tan profundas que por un momento tuvo que apoyarse contra un árbol. Aquel hombre lo había recibido cuando llegó al pueblo, le había dado trabajo, incluso lo había invitado a cenas comunitarias, agradeciéndole por mantener el orden. Y ahora estaba entregando a su gente. Eres peor que los narcos, susurró Mateo. Tú conoces sus nombres, sus hijos, sus sueños, y los estás vendiendo igual. Pero no era momento de llorar, era momento de terminar lo que había comenzado. Mateo rodeó por detrás la plaza y se posicionó sobre el techo del edificio de la escuela, que tenía una vista amplia. Desde ahí podía ver al pastor y al presidente hablando. «Es necesario», decía el presidente nervioso. «Si cooperamos, ellos no nos matarán. Si nos oponemos, quemarán todo». «Ya quemé suficiente para mandar mensaje», respondió el pastor con calma brutal. «Pero todavía me falta algo». «¿Qué más?», preguntó el presidente. «Tu amigo, el viejo Mateo». El presidente tragó saliva. «¿Está seguro que está aquí?» «Sí», respondió el pastor, mirando alrededor. «Él nunca huye sin terminar lo que empieza». Mateo sonrió desde el techo. «Pues acertaste, malnacido». Sacó el arma, pero no disparó. Era demasiado fácil matar a distancia. Él necesitaba que el pueblo viera la verdad, que supiera quién los había traicionado. Tenía que exponer al presidente. Tenía que romper el miedo del pueblo. Así que bajó del techo y se encaminó hacia la plaza, a paso firme, a cara descubierta, sin esconderse. Los primeros sicarios lo vieron. «El viejo está aquí». Se giraron para apuntar, pero Mateo levantó las manos. «No he venido a esconderme», dijo en voz alta. La gente del pueblo, escondida detrás de puertas, cortinas y muros, escuchó. El pastor lo vio acercarse. Sonrió. «¿Valiente o estúpido?» Mateo levantó la voz. «Pueblo de San Aurelio, escúchenme todos», gritó. «Hoy no solo los atacó el cartel, hoy los traicionó alguien de aquí, alguien que ustedes eligieron». El presidente se puso pálido. «Mátalo ya», le susurró al pastor. Pero algo inesperado sucedió. Los sicarios no dispararon. No querían matar a un hombre desarmado frente a toda la comunidad. Eso traería problemas. El pastor levantó la mano ordenando esperar. Mateo sacó la libreta. «Aquí está la prueba. Emilio la escribió antes de que lo secuestraran. Él escuchó la conversación. Él los vio. Vio al presidente municipal vendiendo al pueblo. Voces comenzaron a salir de las casas. Murmullo, miedo, rabia. El presidente retrocedió. «Mentira, ese viejo está loco». «¿Estoy?», preguntó Mateo. «Entonces, dime, ¿qué hacías detrás de la alcaldía a las 9 de la noche, presidente? ¿Por qué los hombres del pastor sabían exactamente quién vivía en cada casa? ¿Y por qué tú sugeriste limpiar San Aurelio?» El silencio cayó como un golpe. El pastor chasqueó los dedos.
Ya terminé de jugar. Dos hombres apuntaron a Mateo, pero justo entonces una campana sonó, la campana de la iglesia, y las puertas se abrieron. Decenas de vecinos salieron, no con armas, sino con piedras, palos, herramientas. No podían vencer al cartel, pero tampoco iban a permitir otra masacre. Formaron un cerco alrededor de la plaza. El pastor dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué están haciendo, imbéciles?, gritó. Mateo bajó la mirada un segundo. San Aurelio estaba con él. Entonces levantó su arma, y todo estalló. Los sicarios dispararon primero, el pueblo se dispersó, cubriéndose. Mateo rodó detrás de una fuente rota y devolvió fuego con precisión brutal. Cayó uno, luego otro. El presidente intentó huir, pero doña Mirella, sí, la mujer temblorosa horas antes, lo interceptó y le arrojó una piedra al rostro. «¡Vendiste a mi hijo, maldito!», gritó. El hombre cayó. El pastor intentó usarla como escudo, pero Mateo se adelantó. Dos disparos al aire lo obligaron a soltarla. Mateo avanzó, cara a cara con el pastor, arma contra arma. «Siempre fuiste bueno, Mateo», dijo el pastor, apuntándole al pecho. «Podrías haber sido parte de esto». «Por eso me fui», respondió Mateo, «porque no quería ser como tú». Ambos dispararon. Dos detonaciones retumbaron. El pastor cayó de rodillas, con impacto en el pecho. Mateo cayó hacia atrás, pero su chaleco improvisado de herramientas había detenido la bala, aunque el golpe lo dejó sin aire. El pastor tosió sangre. «Esto no termina», intentó decir. Mateo se acercó, mirándolo a los ojos. «Sí termina. Hoy». Y el pastor exhaló por última vez. Con su líder muerto, los sicarios huyeron. Algunos se entregaron. Otros desaparecieron entre cerros. El presidente municipal fue detenido por su propio pueblo, maniatado con sogas y entregado al gobierno estatal al amanecer. Y San Aurelio, aunque herido y chamuscado, seguía en pie. Mateo regresó a la cueva al amanecer. Encontró a Emilio dormido, vivo. Lo cargó de nuevo, pero esta vez con alivio. Cuando el muchacho despertó en el pueblo y vio la plaza, preguntó, «¿Ganamos?». Mateo sonrió. «Hoy sí, hijo, hoy ganamos». El pueblo lo rodeó. Aplausos, lágrimas, abrazos. Pero cuando el padre Hilario quiso agradecerle, Mateo negó con la cabeza. «No me agradezcan a mí, agradezcan a Emilio. Él fue el que tuvo el valor de hablar». El muchacho bajó la mirada, avergonzado. «Yo solo no quería que se llevaran mi pueblo». «Y no lo hiciste», respondió Mateo. Esa noche, mientras San Aurelio se reunía para limpiar las calles, reparar puertas y apagar los últimos incendios, Mateo se sentó solo frente a su taller. Miró las estrellas. «Ojalá mañana pueda volver a ser un simple mecánico», susurró. Ezequiel apareció detrás de él. «Don Mateo, ¿y si vuelven?». El viejo inhaló profundo. «Entonces aquí estaré, igual que hoy». Ezequiel sonrió. «¿Y su pasado?». Mateo miró hacia el horizonte que comenzaba a iluminarse. «Mi pasado ya no importa. Hoy pertenezco a este pueblo». El muchacho lo abrazó, y por primera vez en muchos años, Mateo sintió paz. No una paz completa, no una paz perfecta, pero sí una paz real. La paz de haber salvado lo que amaba. La paz de haber elegido el camino correcto. La paz de un hombre que había dejado de huir para siempre.